Buenos días, un gusto compartir con ustedes de parte del IDESPO. En marco del 45 aniversario del instituto, estaremos realizando hoy el coloquio a cargo del programa Migraciones, Cambio Social e Identidades, denominado Factores de Desigualdad, Percepciones y Medios de Comunicación respecto a la población migrante en 3 estudios de caso: pobreza, minería y seguridad privada e informal. Para lo cual, bueno, vamos a contar con la participación de la directora del instituto, Nelly López Alfaro, quien nos estará brindando unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan por los diferentes medios digitales, por la plataforma Zoom en estos momentos o por las cuentas de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y del IDESPO, así como a los que nos verán en diferido por estas mismas plataformas. Estoy muy complacida de estar en otra actividad divulgativa de nuestro quehacer en el marco del 45 aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional, el cual fue declarado de interés institucional por el Consejo Universitario de nuestra universidad. Hoy es un gusto para el IDESPO compartir este coloquio Factores de Desigualdad, Percepciones y Medios de Comunicación respecto a la población migrante nicaragüense en 3 estudios de caso: pobreza, minería y seguridad privada informal. Desde sus inicios, el IDESPO ha buscado la integración de la investigación con la docencia. Y este coloquio es un reflejo de los aportes que nuestro instituto da en la formación del estudiantado. Hoy tenemos al bachiller José Isaac Rodríguez González, estudiante asistente de nuestro instituto, como expositor. Realmente para el IDESPO es un placer, ya que Isaac ha sido estudiante asistente por varios años y esto refleja su formación integral con la investigación. Hoy comparte este escenario con los investigadores Jason Hernández Murillo, que es el asistente académico del programa Migraciones del Instituto, y con la doctora Cintia Mora Izaguirre, académica y coordinadora del programa de Migraciones, Cambio Social e Identidades del IDESPO. Igualmente, nos acompaña la compañera máster Laura Solís Bastos, académica del mismo programa en el rol de moderadora de este coloquio. Esto significa la multiplicidad de roles que le damos a nuestros compañeros en nuestra formación integral. Las discusiones entre círculos políticos y académicos acerca de diferentes aspectos colocan al tema de migraciones como un tema de importancia prioritaria, dado que influye en las interrelaciones que se establecen entre los migrantes y la población costarricense. Así, este coloquio nos permite conocer los resultados de las acciones emprendidas por el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades. Este programa se ha venido consolidando como un espacio académico que realiza investigación acerca de los procesos que se asocian a los desplazamientos migratorios humanos a nivel nacional y regional, buscando así visibilizar a estas poblaciones en vulnerabilidad e incidir en la toma de decisiones institucionales, políticas y civiles con un enfoque de derechos humanos de los migrantes en Costa Rica. El coloquio de hoy nos invita a conocer 3 estudios relacionados a la población migrante que en nuestro país se constituye en el grupo más representativo de extranjeros que por varias décadas han buscado a nuestro país con la expectativa de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida en general. Son tiempos difíciles a nivel mundial y nacional. La pandemia ha venido a agravar muchas de las situaciones sociales de las poblaciones del mundo. Todos los días somos testigos de las situaciones que motivan a diferentes grupos de población a traspasar fronteras en busca de mejorar sus condiciones de vida. Hay mucho trabajo por hacer
y los retos de los tiempos actuales cada vez son mayores. Por eso este tipo de actividades cada vez cobran más relevancia, dado que se necesita información, datos, pero sobre todo interpretación crítica para encauzar acciones a desarrollar en temas tan complejos como lo son los desplazamientos poblacionales. Es por eso que agradezco al equipo de investigación del programa Migraciones, al compromiso demostrado en sus trabajos de investigación y la anuencia a realizar este tipo de eventos que nos permiten aportar elementos para ampliar las fronteras del conocimiento de este fenómeno social y cultural caracterizado por su complejidad, tanto en el abordaje científico e institucional como en políticas y acciones concretas. Por esto, y para nuestros oyentes, espero que disfruten este coloquio y que los conocimientos compartidos sean de utilidad para seguir aportando en la comprensión de esta temática. Reitero mi agradecimiento a nuestros proponentes nuestros ponentes por el trabajo realizado. Muchas gracias y éxitos en esta actividad. Muy buenos días. Muchas gracias, Nelly, por tan bellas palabras, por el apoyo que siempre se otorga al programa y por estar presente en este espacio. Bueno, dando continuidad a las presentaciones, también quiero agradecer al grupo de estudiantes del curso Migraciones en Costa Rica, que hoy también se está conectando para escuchar este conversatorio en el marco de este vínculo que tratamos de realizar desde la docencia y la investigación en IDESPO. Y bueno, daríamos paso a la primera presentación que tenemos en el coloquio, a cargo, en este caso, como ya lo señaló Nelly, de José Isaac Rodríguez. José Isaac es bachiller en sociología por la Universidad Nacional y desde hace ya más de 5 años viene trabajando como estudiante asistente en el marco del programa del instituto, perdón. Inicialmente trabajó en el CETIS y actualmente viene desarrollándose más en el área de investigación a través de su participación en el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades. Hoy nos estará dando a conocer una presentación referente a sus avances en lo que sería su trabajo final de graduación, su tesis para graduarse como licenciado en sociología. Entonces les dejo con José Isaac Rodríguez para que nos vaya comentando sobre su investigación. Bueno, buenos días a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Nelly, y gracias, Laura, por esas palabras. Bueno, vamos sin más a compartir lo que tenemos para hoy. Nada más aclarar de antemano, como mencionaba Laura, este es un proceso que todavía no ha finalizado, ¿verdad? Es una investigación que está en desarrollo. Para el día de hoy lo que busco exponer más que todo son primeros acercamientos de los resultados que he tenido para el primer objetivo que me he propuesto en esta investigación. Y vamos a dar una breve explicación sobre lo que trata el diseño, ¿verdad? Y sobre lo que es esta investigación. Mi objeto de estudio en este caso pues son las relaciones de producción e información que se transmiten a partir de un problema de actividad minera como lo ha sido el proyecto minero Cruzitas, ¿verdad? Entonces, el objetivo, ¿verdad? Es ir viendo cómo se va construyendo el imaginario sobre el político y el migrante a partir del discurso de Teletica y Repretel, ¿verdad? Desde esas relaciones de producción e información y comunicación televisiva desde los contenidos periodísticos acerca del proyecto minero Cruzitas, específicamente en los periodos o en el periodo de 2017 al 2020. Para este primer acercamiento o primer capítulo que voy desarrollando,
lo que me interesa es caracterizar ese proceso de producción de la información y comunicación en los contenidos periodísticos que hay sobre el proyecto minero Cruzitas, que como vamos a ver, involucra a grupos de migrantes y que se estereotipan principalmente como migrantes nicaragüenses. Para empezar, ¿verdad? Tenemos acá el contexto geográfico de la actividad y la problemática en donde está surgiendo y que también es como la materia prima de los medios de comunicación. En este caso es el distrito del cantón de San Carlos, Cutris, ¿verdad? Como podemos ver, es una zona acá sumamente fronteriza, por lo tanto hay un flujo migratorio constante que los propios planes de gobierno local tienen como visión y misión esa problemática que ellos ven, porque lo ven como una problemática. Se ve al migrante desde los propios desarrollos de los planes como una persona que viene a traer enfermedades, que pues causa problemáticas de índole ilícita y demás, delictivas. Y pues por ahí ya podemos ir viendo que el problema de una actividad o proponer una actividad minera en esa zona, pues ya iba a ser bastante riesgoso. Entonces, para comprender cómo se da también toda la relación mediática y de la producción de una noticia, pues yo siempre establecí que tenía primero que comprender cómo ellos observaban el problema, ¿verdad? Cómo veían todo, todo, todo el contexto sociohistórico y político de este sector. Entonces, para empezar, hago un breve recorrido sobre los lugares en los que se ha realizado la actividad minera a lo largo de Latinoamérica de forma muy breve, ¿verdad? Para caer en colación sobre lo que ha sido la minería en Costa Rica. Y es algo que siempre se ha dado a nivel industrial, específicamente desde el siglo XIX, con la ley 6797, que es el código de minería que permitía la extracción en Avangares, Osa y Golfito, que pues luego a través de esas tensiones políticas y también sociales van cambiando la normativa. Se comienza a gestar el proyecto minero Cruzitas. Entonces, para eso es muy importante comprender un actor como lo es Óscar Arias Sánchez, un gran político, ¿no? Que fue quien impulsó el proyecto minero Cruzitas como un, un proyecto de interés público, ¿no? Que por ahí también ya comienza a tener problemas de índole judicial porque se consideró un delito de prevaricato. Para el 2001 fue que se inició este proyecto minero Cruzitas, se puso en marcha como una propuesta que llevaba toda la autoridad de estar extrayendo oro en 305.9 hectáreas durante 10 años en una zona súper protegida, que además es un corredor biológico importante. Para lo que es 2002 al 2006, el presidente Abel Pacheco impide este desarrollo mediante el decreto 30.477. Llega el periodo que es como el punto álgido de toda la problemática que se está viendo ahorita, que es Óscar Arias, quien, como ya lo mencioné, pues aprueba este proyecto pese a todas las recomendaciones que había hecho la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente y otras
organizaciones de que pues iba a conllevar bastantes problemas, porque además de Cruzitas, pues ya había otra minería, otra actividad de minería con una mina en Bellavista, en Miramar de Punta Arenas, que pues tuvo un desastre ambiental bastante considerable y pues parece que no bastó esa experiencia. Pues total, hubo nuevamente ese conflicto. Entonces se declara para el 2010 a Costa Rica como una forma, como un país libre de minería a cielo abierto. Y con esta reforma, pues habían otros sectores también de actividad minera que son los coligalleros de la zona de Avangares y demás, pues que toda la vida se han dedicado a esta situación o a esta actividad, y al no proponerles otro tipo de actividad, pues genera también una situación de empobrecimiento y más carencias para la región. Esto se aúna al problema de la migración nicaragüense, ¿verdad? Es una migración que data desde de los años 80 por problemas y cambios estructurales, pero que específicamente, como lo mencionan también grandes referentes de las migraciones a nivel nacional, como lo son Abelardo Morales, comienza desde los 90 a generarse esta migración a nivel más, a una escala mayor de Nicaragua hacia Costa Rica. Y pues para comprender este contexto, ¿verdad? De la actividad minera, que ya estaba deplorable, pues se deja una zona abandonada en un contexto fronterizo que conlleva bastante empobrecimiento en toda la región y con niveles altos de todo tipo de actividades delictivas, es decir, todo el contexto fronterizo de esa zona pues también se caracteriza por trata de personas, coyotaje y demás. Y se comienza a comprender entonces toda la problemática como un problema de esta época moderna globalizada, ¿no? Que entonces comienza a obligar a las personas a movilizarse, pero para este caso, que había una zona abandonada con grandes posibilidades para extraer oro, pues comienzan a estancarse también personas migrantes que vienen a buscar mejorar sus condiciones de vida, o también podrían venir desde factores de explotación o otras situaciones, ¿verdad? Para esto entonces ya vamos viendo que acá hay todo un material que los medios de comunicación comienzan a utilizar para gestar una noticia y para ir construyendo y generando imaginarios sobre lo que va a ser un político y lo que es un migrante. Para esto agarro un poco de una teoría crítica, ¿verdad? Que conlleve una combinación de conceptos importantes que me ayuden a entender cómo se maneja toda esa problemática a través de la información, que se tiene que entender como aquello que se relaciona a un mensaje que no ha sido socializado, es decir, pueden ser textos, imágenes, números que posteriormente se facilitan ante la divulgación o hacia la comunicación, ¿verdad? Y que también son aparatos tecnológicos que se convierten en instrumentos de poder para finalidades específicas, ¿verdad? Para fines específicos. Y para comprender esos fines en específicos, pues hay que comprender también la comunicación como un proceso social más allá de lo mediático. Y hay que verlo como un campo de batalla cultural en constante cambio y que se halla en la vida cotidiana a través
de toda esta información. Para esto me apoyo en Castells, que ve toda esta situación como una sociedad red en la que hay un gran factor importante que él llama informacionalismo, que es todo aquel poder inherente a la tecnología y que se destaca, número uno, por su capacidad autoexpansiva de procesamiento y comunicación en términos de volumen, complejidad y velocidad. Dos, en su capacidad para recombinar, basada en la digitalización y comunicación recurrente. Y tres, en su flexibilidad de distribución mediante las redes interactivas y digitalizadas. Todo esto pues se aúna y se relaciona con el imaginario social, que para Castoriadis es aquel conjunto de significaciones creadas a partir de la realidad social encarnadas en las instituciones, pero que también para la investigación este imaginario se conceptualiza como aquello que se muestra como un hecho veraz mediante un conjunto de relaciones sociales, pero con un discurso permeado desde diferentes instituciones y actores que generan una imagen cargada de significaciones incongruentes con las causas estructurales que hay tras el hecho. Entonces acá es donde entra la teoría de los campos de Bourdieu, que me ayuda también a comprender cómo comienzan a tratar tanto el mercado como los medios un problema grave, ¿verdad? Y acá es donde entra en papel la televisión, porque para comprender la televisión, primero necesito comprender la agenda mediática escrita. Esto porque la televisión es aquel campo de batalla cultural en el que todas las personas pues quieren aparecer, ¿verdad? Tenemos el campo periodístico, que es ese conjunto de personas que, valga la redundancia, trabajan en la producción de información y comunicación y que son personas que los periodistas pueden estar conscientes o inconscientes del trasfondo de la agenda mediática para la que empieza su día a día en la producción, ¿verdad? La agenda periodística, por lo tanto, como ya lo mencioné, no se puede entender sin la prensa escrita, pues porque todo lo que son tendencias, anuncios, noticias de toda índole, especialmente sucesos, como ya veremos en los resultados, son marcados desde esta prensa, desde la prensa escrita. Y los de la tele, sin importar si son presentadores o los que se ocupan en la sala de redacción, siempre están leyendo lo que sus colegas ya produjeron en horas más tempranas. Y a esto Bourdieu lo llama circulación circular de la información. Suena redundante, entonces yo a partir de la investigación más adelante lo llamo producción circular de la información. Todo este campo compite por la exclusiva y la exclusiva por lo general tiende a ser un suceso, ¿verdad? Que es aquello que es una serie de elementos que distraen y a su vez son una especie de información rudimentaria, ¿no? Aquello que ya está como que ya pasó, pero que cae en una especie de inanidad porque todas las personas comienzan a interesar sobre esa noticia, pero esa noticia también ocupa un tiempo que puede ser utilizado para informarse sobre otras cosas respecto al problema. Y en este campo periodístico siempre también va a estar relacionado el campo político y el campo jurídico. Estos campos se presentan como autónomos, sin embargo también la televisión mediante el periodismo, cuya autonomía también es casi nula y disminuida por el mercado que ejerce la influencia de toda esta desestabilización de autonomía, va a estar en constante relación e interacción con el desarrollo de la noticia respecto a la generación de los imaginarios. Pues el objeto de estudio ya lo mencioné, son
Entonces, estas relaciones de producción que comienzan a gestar un imaginario sobre un político y el migrante. Y para ello también pues tengo pensado utilizar el enfoque de la sociología visual, que es un enfoque eh, que trata de generar contrastes entre una imagen desde una noticia y otra, como veremos o como pretendo ver más adelante en análisis de contenido y análisis crítico del discurso. No es lo mismo cuando se graba a un migrante desde la cuestión televisiva en el contexto de la problemática, se da una especie cinematográfica de persecución y demás, a un tratamiento también que se le da a un político que ambos están cometiendo, de cierto, dentro de la normativa un delito. Uno está extrayendo de forma ilícita oro, el otro está en duda si ha cometido prevaricato, está bajo sospecha de prevaricato, sospecha, y se les da un tratamiento muy distinto, ¿verdad? Y que también va a posibilitar una serie de comentarios e interacciones en la percepción de las personas respecto a lo que es el quehacer de un político y lo que es el migrante, que posteriormente también a través de una actividad delictiva, ¿verdad? Se contribuye a que el político es de esta forma y por lo tanto siempre va a ser así. Y el migrante también, pues es aquella persona que invade, que constantemente está en, en una serie de problemas que involucran cuestiones negativas para el país. Bueno, para el proceso de recolección de información, he decidido revisar y más que todo los periódicos de La Nación, La Teja, Diario Extra y Semanario Universidad en prensa escrita. Esto porque, como veremos más adelante, los motores de búsqueda web o demás, cuando buscaba noticias referentes al proyecto minero Cruzitas, pues era lo que primaba, ¿verdad? Eran estos medios los que tenían esa gran capacidad de producción y estar ahí en el problema. A su vez, también pues descargo el material audiovisual para hacer un análisis más profundo de lo visual y del análisis crítico del discurso, y elaboro una base de datos en Excel con 426 noticias relacionadas al proyecto minero Cruzitas que involucran tanto al político Oscar Arias Sánchez como a los migrantes nicaragüenses, con una intención de la producción que veremos más adelante, que es, esperemos que no suceda, la reactivación de la minería. Modos para acceder a la información mediante los motores de búsqueda. Estos son algunas dificultades, por ejemplo, que uno se puede ir topando conforme quiere averiguar una información bien precisa y profunda. Si escribe algo grande por más de 3 palabras o 2, la noticia cambia o sale distinta o no sale lo que uno quiere. En este caso, pues tengo un ejemplo de cuando estuve buscando en La Teja, que escribía Proyecto Minero Cruzitas y pues no salía para nada relacionado por el logaritmo o el motor de búsqueda de la página, porque solo permite como una palabra clave. En este caso, cuando ya uno escribe Cruzitas, pues ahí sí puede comprender que tiene más acceso a la información. Hay 61 resultados y pues facilita también o es una forma de visibilizar que las palabras clave pues también tienen su tiempo y tienen que ser puntuales. Los instrumentos y programas que utilizo, en este caso pues el instrumento de momento que estoy utilizando pues es la base de datos en Excel. Y posteriormente tengo pensado también utilizar el Atlas T para el análisis de el material audiovisual.
La base de datos está conformada por medio, el formato, la temática central, la sección, el titular, el periodista, camarógrafo, la fecha, un resumen que permite ir identificando temáticas centrales y pues el link para estar revisando ante cualquier eventual análisis que uno desee realizar. Para esta base resultó muy útil hacerla en una tabla dinámica que posteriormente uno desarrolló con gráficos dinámicos que permitían como ir viendo todo el flujo de la producción de la información y comunicación que realizan los periódicos analizados, así como las telenoticias en este caso, Teletica y Repretel. Como resultados iniciales, pues tenemos la agenda periodística, en este caso La Nación como medio de comunicación que marca el ritmo de la producción y la competencia referente a la temática del proyecto minero Cruzitas. Tenemos un 40% de la producción a lo largo de todo el periodo analizado, ¿verdad? En donde si se toma La Nación y La Teja como grupo Nación, ¿verdad? Que son parte de una misma empresa mediática, pues tenemos un 50% de la producción de la información acaparada por un solo medio, ¿verdad? Además de eso, tenemos también los temas centrales sobre el proyecto minero Cruzitas, que esto ya permite también ir escenificando los actores en las temáticas centrales. La mayoría de noticias, en este caso las 420, de las 426, pues vamos a ver que el gran porcentaje, 45%, trata sobre la extracción ilícita de oro que involucra a coligalleros nicaragüenses. Que también hay de otras nacionalidades, pero específicamente también resaltan que son nicaragüenses. Tenemos también un 23% que va a estar dedicado a notas o un seguimiento hacia el juicio de Oscar Arias Sánchez. Un 16% que se debe a noticias relacionadas específicamente con el daño ambiental y otros relacionados más que todo a actividades delictivas, intervenciones policiales y demás. 8% de las noticias se deben a la temática de la reactivación minera que impulsan diputados del Partido de Liberación Nacional. Algunos de los resultados por las principales secciones, ¿verdad? En las que aparece el problema es convertido como un suceso, ¿no? A partir de todo el entramado complejo que tiene un problema serio como el que es el proyecto minero Cruzitas, todas las noticias comienzan a aparecer como sucesos. 40% de las noticias son sucesos y nacionales del país, casi que prácticamente también se deben a sucesos. Actualidad es la palabra sinónimo de sucesos para Repretel, entonces hay 16%. Tendríamos por ahí un 56% de sucesos en las que aparece la noticia. Entonces, como vamos a ver, los sucesos marcan la tendencia de la producción y la competencia. Entonces, a través de toda esta línea que vemos acá, 2017, 2018, 2019 y 2020, se comienza a visibilizar, ¿verdad?, cómo va creciendo la producción de la noticia del proyecto minero Cruzitas como un suceso. Específicamente entre el año 2018 y 2019 hay un crecimiento exponencial, ¿verdad?, de esa noticia como suceso. Y esto es una proyección que establecí o que voy estableciendo a partir de la cantidad de noticias que se van generando por año
de todas las 426. Y pues nada más como una especie de observación de la producción en términos de marcar esa creciente que se va estableciendo de acuerdo a conforme se acerca un periodo importante, al menos para mí, ¿verdad? Como son también las elecciones. Entonces, vamos a ver también la capacidad del recurso humano en la producción de la información que contribuye a toda esta capacidad que tienen los medios para generar imaginarios sobre un grupo vulnerable y sobre también lo que es la política o el quehacer político. Y nos encontramos con que la nación cuenta con 44 personas disponibles a lo largo de todos estos años para generar noticias: Diario Extra con 16, Teletica con 12, Semanario Universidad 12 y La Teja 9. Entonces, por ahí también vamos viendo ese informacionalismo del que ya mencionaba Castells, que es ese poder inherente que tiene la tecnología en cuanto a la capacidad también de contratar recurso humano. Algunas de las conclusiones, que no son conclusiones finales, es lo que voy viendo de momento en estos resultados, es que conforme más produzca el medio hegemónico, más reproducen los demás medios que compiten por entrar en la escena, en la primicia informativa, y el periodista pasa a ser un empleado que está, como dice Bourdieu, al servicio del mercado en cuanto a la creación de contenido amarillista y poco profundo que forman parte de su vida cotidiana de forma consciente o inconsciente. Esto puesto que el suceso es algo que sigue vendiendo, es algo que es una sección muy, muy apetecida por el consumidor, y que el periodista también pues no renuncia a informar sobre otras cosas un poco más importantes. El periodista de estas empresas analizadas. La tendencia a este aumento de noticias referente al proyecto minero Cruzitas también pues muestra que con el paso del tiempo esta banalidad de un suceso y la importancia de un delito por prevaricato se van uniendo para generar imaginarios y reforzar pensamientos sobre la realidad social que rodea a la población. Duplicar la producción de notas referentes a un proyecto en abandono por causas legales y ambientales advierte un encuentro de intereses del mercado que también se van deslumbrando con análisis respectivos que todavía faltan. Entonces por ahí ya termino, porque incluso me pasé un poquito de tiempo, ahí me disculpan las compañeras y el compañero, pero por ahí es donde va el asunto. Bueno, muchas gracias a Isaac Rodríguez por su presentación, por estos hallazgos iniciales de su tesis que, bueno, nos llaman la atención sobre cómo se va generando todo este mecanismo de producción de información de temas tan específicos como el proyecto minero Cruzitas y el contexto a nivel general. Estaríamos también iniciando con la presentación del compañero bachiller en sociología Jason Hernández Murillo. Actualmente Jason labora como asistente de apoyo a la academia en el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades, y también está cursando su licenciatura en sociología en la Universidad de Costa Rica. Los avances que nos presentará corresponden a su tesis de licenciatura para optar por este grado, y bueno, tiene un enfoque de análisis acerca de condiciones sociodemográficas de la población migrante y respecto a la condición económica de los hogares a nivel en específico. Entonces, les dejo con Jason Hernández. Muy buenos días a las personas presentes. Como bien decía Laura, este es mi trabajo final de graduación para optar por la licenciatura en sociología, el cual se denomina Factores Determinantes de Condiciones de Pobreza en Hogares con Población Inmigrante Nicaragüense en comparación con población local de Costa Rica en el año 2019. Yo ya estoy por finalizarlo.
Ya está casi que a punto de ser defendido este trabajo. Y la presentación me quedó muy extensa, entonces tuve que cortarlo y brincarme varios apartados de la misma. Voy directo hacia el fundamento teórico para explicar un poquito la teoría. No voy a explicar antecedentes porque, por razones obvias, el tiempo es muy corto. Bueno, la teoría, digamos, el marco teórico o el fundamento teórico de sociológico nos indica, digamos, para definir pobreza. Este es un estudio que está centrado, como lo decía Laura, en el tema de la pobreza en personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Entonces, el principal objetivo es tratar de ver qué factores son los que producen pobreza, pero me estoy adelantando un poquito. Entonces, para definir pobreza, bueno, tengo aquí varios teóricos, entre ellos el sociólogo George Simmel, cual dice que la pobreza no es un estado cuantitativo, sino que está en relación con la reacción social. Esto, digamos, indica que no se debe medir la pobreza solamente en términos de económicos, sino que hay ciertos factores en la sociedad que también definen a la pobreza. De la mano de esto, Peter Townsend en 1993 decía que la pobreza es una carencia de recursos para subsistir, de condiciones de vida promovidas o probadas por el contexto. Va muy de la mano a lo que decía Simmel. Y también aunado a esto, Amartya Sen, Nussbaum, Mancini decían que la estructura social crea las condiciones que hacen que haya ciertos parámetros de exclusión social en las personas que no cumplen esos estándares definidos de los que hablaba Townsend. Y aparte, también usé un libro, que es un libro completo, que se usa para definir solamente pobreza, escrito por Spiker, Álvarez de Guizamón y Gordon en 2009. Este libro tiene alrededor de 32 definiciones distintas de pobreza, que van centradas en condiciones materiales, económicas y sociales según el contexto en el cual alguna parte de la población en algún territorio sufre de carencias. Y finalmente, digamos, para evitar privaciones o carencias, la CEPAL dice que se debe sortear la pobreza, es decir, tener una mejor realización como seres humanos, hacer cumplir los derechos de las personas para que éstas gocen de una mejor calidad de vida. En resumen, para este estudio, la definición de pobreza que utilizo yo es como una condición determinada por algunos factores propios de la estructura social que producen formas de exclusión, de desigualdad y de vulnerabilidad. Entonces, como estamos hablando de población migrante, vamos a hablar un poquito de la población migrante. También hay factores determinantes de migración y entre los antecedentes que no expuse o no voy a exponer, habían varios estudios que habían desmentido o develado los mitos de que los migrantes son causa o productores de pobreza en el territorio en el que están presentes, ¿verdad? Y a raíz de esto, bueno, tenemos, por ejemplo, los teóricos dicen, no sé por qué se me está pasando esto aquí. Ok, tenemos Alejandro Portes dice que la pobreza, por el contrario, más bien es un factor de expulsión, hace que las personas migren desde un territorio con menos remuneración o poca oferta laboral hacia uno donde haya más o mejores remuneraciones. Y se busca en esos territorios que atraen personas mano de obra calificada. También Portes dice que las personas migran para sobrevivir y Douglas Massey decía que los migrantes buscan superar estas fallas en los mercados laborales para suplir, digamos, esas demandas.
Por otro lado, está el desarrollo del capital humano, de la mano de obra migrante, ¿verdad? Que dice que las personas, Centeno dice que las personas que tienen mayor acumulación de capital humano, pero que sufren de pobreza, tienen una propensión más alta a migrar. Seguidamente está entonces el tema de la explotación laboral, digamos, en el que se dice el mismo Douglas Massey que hay escasas condiciones regulares en los territorios en los que ellos migran. Hay trabas en los trámites migratorios que producen ciertos huecos lucrativos y por lo tanto un mercado negro, es decir, un mercado que facilita, debido a las trabas migratorias, el tráfico, la trata y la explotación de las personas migrantes. Por otro lado, Saskia Sassen dice que esto es parte de un fenómeno global en el que se dan procesos de expulsión y atracción, es decir, sus lugares de origen son expulsados y son atraídos por otros territorios para insertarse de manera irregular con la complicidad del Estado o el territorio que los recibe. Y una frase muy potente que tiene este estudio es de Zygmunt Bauman, que dice: las zonas desarrolladas del planeta en las que tanto migrantes económicos como refugiados buscan acogida, y es el sector empresarial el que ve con buenos ojos e incluso codicia la afluencia de mano de obra barata, cuyas cualificaciones diversas ansían rentabilizar. Esto me llevó, digamos, como a pensar un poco también que si no son explotados, también está por otra parte, bueno, sí son explotados, pero por básicamente la estructura del mercado, como está formado el mercado, en el tema de la inserción laboral al mercado informal. No tienen un patrono directo, sino que es como más indirecto. Pero con base a esto tenemos la frase de Marx y Engels en El Capital, que decía que la mercantilización de la fuerza de trabajo señala que si hay un ejército industrial de reserva, la oferta de mano de obra es mayor y por lo tanto los salarios bajan, facilitando así la extracción de plusvalía y por ende producen miseria. Esto quiere decir que al capitalismo le funciona tener cierta cantidad de personas en el sector informal para que haya más oferta de mano de obra y por lo tanto los salarios bajen. Esto facilita que, digamos, el capital o el capitalista tenga más plusvalía a raíz de esto. Seguimos con el planteamiento sociológico del problema. Bueno, como decía, esto es un estudio en pobreza y más adelante voy a explicar en la metodología que la fuente de datos principal de mi tesis es la Encuesta Nacional de Hogares del INEC del año 2019. El INEC mide la pobreza desde dos aristas. Es una por ingresos, que lo tenemos aquí arribita, y otra multidimensional. Por ingresos es unidimensional en el caso que solo mide el ingreso de los hogares. Y a raíz de esto se dice si se establece una canasta básica de bienes y servicios que se le pone un precio. Si el hogar no alcanza ese precio, se dice que está en condiciones de pobreza. La pobreza multidimensional viene como un complemento que mide la pobreza desde otras aristas o dimensiones, que son principalmente trabajo, educación, salud, vivienda e inclusive el acceso al internet. Como vemos en la gráfica, se ve claramente que por pobreza por ingresos, las personas nicaragüenses tienen una desventaja casi en 11 puntos en relación a los costarricenses o a las personas de origen costarricense. Y en el caso de la pobreza multidimensional, esta diferencia aumenta. Al usar más factores para medir pobreza, esta se dispara. Entonces,
Los costarricenses o los jefaturas de origen costarricenses, los hogares costarricenses, hay un 14,4% en comparación a un 39,4%. Eso son una diferencia de 25 puntos porcentuales entre ambos. Entonces, vamos viendo aquí que sí hay cierta desventaja en la población nicaragüense con respecto a la costarricense, lo que nos lleva a preguntarnos por qué la pobreza afecta de manera relativa o mayormente a los hogares nicaragüenses, ¿verdad? ¿Qué hay en unos o qué hay en unos o qué falta en algunos que los ponen estas condiciones? Entonces partimos de la hipótesis que sí hay factores determinantes de pobreza en los hogares de inmigrantes nicaragüenses en contraste con los de población o de origen costarricense. Y el problema que se plantea en esta investigación es cuáles factores son determinantes de condiciones de pobreza en hogares con población inmigrante nicaragüense en contraste con los de población de origen costarricense en el año 2019. A raíz del problema ya viene lo que sería los objetivos de la investigación y el objetivo general indica. El objetivo general es analizar qué factores son determinantes de condiciones de pobreza en hogares con población inmigrante nicaragüense en contraste con los de origen costarricense en el año 2019. Como objetivos específicos tenemos 4. El primero es identificar tipologías de los hogares en condiciones de pobreza por por el país de origen de sus jefaturas, ya sea Nicaragua o Costa Rica. El segundo es caracterizar perfiles sociodemográficos por cada categoría tipológica identificada. El tercero, examinar estadísticamente las relaciones de dependencia entre los factores sociodemográficos asociados a cada categoría. Y por último, determinar cuáles de esos factores inciden en cada una de las categorías tipológicas de pobreza identificadas. Vamos a la metodología. A raíz de los objetivos, la metodología se divide en 4 etapas también para cumplir con cada uno de los objetivos. Y como se va viendo, esto es un estudio de enfoque cuantitativo. Primeramente con una fase descriptiva y luego otra explicativa. Y como ya lo había mencionado, la fuente de información es la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC del 2019. Como técnicas, digamos, están los procesamientos estadísticos, creaciones de tablas de contingencia, frecuencias simples en la primera etapa descriptiva y posteriormente se hace un análisis con modelos de regresión logística, un análisis multivariado para cumplir con el tercero de los objetivos y luego alcanzar el cuarto. La muestra que obtuve de la base, y digo que obtuve porque no se utilizó toda la base completa, sino que se utilizaron solamente los hogares con jefaturas costarricenses y los hogares con jefaturas de origen nicaragüense. Se toma la jefatura porque esta es el principal sostén del hogar. Entonces fueron 10.733 hogares. Obviamente la gran mayoría son costarricenses, 9.683 y contra 1.050 de origen nicaragüense. Como estaba mencionando anteriormente, bueno, al ser un estudio de corte cuantitativo y por ser esta una tesis desde la sociología, entonces la herramienta que nos ayuda a hacer como este enlace entre teoría y los datos crudos de la encuesta nacional es la tipología. En este caso, una tipología central, porque se utilizan varias, pero la que es central de análisis es la pobreza por método integrado. Y como estaba explicando anteriormente, lo que hace es combinar los 2 métodos que ya utiliza el INEC o que ya vienen medidos en la base por INEC del nivel de pobreza o la línea de pobreza y el índice de pobreza multidimensional. Al integrarlos los 2 en un solo indicador se obtienen 4 nuevos tipos. Vemos acá que está la pobreza multidimensional y en este otro eje está la pobreza por ingresos o el nivel de pobreza o la muy comúnmente llamada línea de la pobreza.
Entonces, las personas que no tienen pobreza multidimensional y tampoco la tienen por ingresos son personas que no tienen condiciones de pobreza. Están en gris porque no son objeto de estudio en esta investigación, entonces los vamos a dejar de lado. Luego tenemos a la gente que tiene condiciones de pobreza multidimensional, pero no la tiene por ingresos. A esto le llamamos pobreza estructural, porque son condiciones de la estructura que producen carencias o privaciones en los hogares. Seguidamente está la gente que sí tiene pobreza multidimensional, perdón, no tiene pobreza multidimensional, pero la tiene por ingresos. A este tipo le llamamos pobreza reciente. Y por último, la que yo llamo como la más severa de los tres tipos es la pobreza crónica, y es la más severa puesto que son personas que tienen pobreza por ingresos y también la tienen de manera multidimensional. Estas fueron las variables que utilicé para el análisis, o estos son los factores sociodemográficos que se usaron para el análisis. Como decía anteriormente, las jefaturas de hogar son tema central al ser el principal sostén de los hogares. Y bueno, están las de origen costarricense en comparación con las de origen nicaragüense. Luego se tomó hacinamiento en el hogar, que es como la trae la base de datos del INEC. El tipo de hogar es una tipología que se creó a partir de los antecedentes, ¿verdad? Son 12 tipos de hogares que luego se juntan en 3. Los nucleares son aquellos hogares que está el padre o la madre, o padre y madre juntos, con hijos o sin hijos, o parejas solas. El hogar extenso es como un hogar nuclear, pero que se incluyen otras personas con otros parentescos, un primo, un tío, la abuela. Y por último, los otros tipos de hogares son hogares extensos con otras personas que no tienen parentesco directo con la familia, digamos una amistad, el cuñado. También los hogares monoparentales, unipersonales. Y luego está la zona geográfica. Estas variables de acá son como espaciales con respecto al hogar, o son características del hogar. Y las que siguen a continuación tienen que ver más directamente con la jefatura del hogar. Está la jefatura femenina, que, bueno, es según el sexo de la jefatura. La edad en rangos, que utilicé 3 rangos de edad, de 18 a 34, 35 a 49, 50 y más. Luego está el desarrollo de capital humano, como vimos en la teoría, es parte importante analizar. El acceso a un seguro de salud, que tiene que ver un poquito con lo que vimos de la explotación. Y la dejé un poco aparte del incumplimiento de derechos laborales, porque considero que la salud tiene que ver un poco más como universal del estado físico de la persona, que si bien es cierto, es un derecho laboral también el acceso a la salud, está como un poco por fuera. Luego viene lo que es el incumplimiento de los derechos laborales, que esto toma en consideración salario mínimo, pago del aguinaldo, vacaciones, pago de las extras, pago de seguros de riesgo del trabajo y los aportes patronales a algún fondo de pensiones. Como vimos también está la variable del mercado informal, y son personas que están inscritos o no están inscritos en alguna instancia pública formal, que no tienen tampoco registros contables. Ya llegamos a la parte de los resultados. Como bien decía, esta es una investigación que tuvo como 2 ejes, uno descriptivo. Primeramente, lo que hice yo fue hacer análisis de comparativos en cada uno de los tipos de pobreza, digamos, estructural, reciente y crónica. Un análisis con cada uno de estos factores comparativo por el país de origen de las jefaturas del hogar, como dice aquí es la variable dependiente.
No voy a mostrar todo ese montón de cuadros porque no me daría tiempo. Entonces voy a ir directo al grano, por así decirlo. Como vemos aquí, había dicho que esta variable no importaba, pero la tengo en este gráfico para que se refleje un poquito lo que es la pobreza por método integrado. Esta engloba a estas tres. Es decir, es como la suma de todos estos. O como sería anteriormente, la suma también o la integración de la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Entonces vemos aquí que definitivamente la pobreza por método integrado, al integrar ambos métodos de INEC, afecta relativamente y por mucho a las personas de origen o los hogares con personas de origen nicaragüense. La más severa ahorita o la que afecta en mayor cuantía es la estructural. Es un 21,2 en comparación con solamente el 7,8 que afecta a los hogares de origen, de jefaturas de origen costarricense. En pobreza reciente están muy parecidos y la pobreza crónica también afecta bastante de forma relativa a los hogares de jefaturas nicaragüenses. La segunda etapa era, o la fase más bien explicativa, era cómo hacer mediante modelos logísticos, digamos, cuantificar estas diferencias. Entonces tenemos lo siguiente. En pobreza por método integrado, quiere decir que hay 2,87 veces más probabilidades de padecer pobreza por método integrado cuando la jefatura del hogar es nicaragüense. Como decía, pobreza estructural es uno de los que afecta un poquito más, entonces hay 4,2 veces más probabilidades de que un hogar tenga condiciones de pobreza estructural cuando su jefatura es de origen nicaragüense. En pobreza reciente es 1,57 y en pobreza crónica hay 3,9 más hay 3,9 veces más probabilidades de tener condiciones de pobreza crónica cuando su jefatura es de origen nicaragüense. Aquí tenemos la pobreza por método integrado también, pero esta vez son con todos los factores. Los que están en gris tuvieron diferencias significativas en el modelo logístico y no voy a entrar a detalle a explicar cada uno porque no me da tiempo, pero el color sí da a entender, digamos, que prácticamente todas las variables o factores sociodemográficos tienen afectaciones en los hogares de origen nicaragüense. Las variables que tienen aquí en el B, un negativo, es porque contrariamente más bien afectan a los hogares de personas costarricenses. No sé por qué se me pasa esto solito. Esto quiere decir, digamos, entonces que los hogares nucleares afectan mayormente a los de origen costarricense, lo mismo aquí con población de 50 y más años, y a las jefaturas con bajo desarrollo de capital humano. Eso quiere decir que los hogares costarricenses son más nucleares, las jefaturas son más longevas o más, tienen mayor edad que las de origen nicaragüense, y también tienen las jefaturas de origen costarricense un menor desarrollo de capital humano. Vamos a pasar a la pobreza estructural que tanto me insistió la presentación solita. Y vemos aquí también que la zona urbana es un factor determinante de pobreza estructural. La jefatura femenina y el desarrollo de capital humano aquí están con un gris más tenue porque no fueron significativas, pero están muy próximas a serlo. Es un 0,05. Esto quiere decir que hay una tendencia de un 39,7% de que las jefaturas en los hogares de pobreza estructural sean femeninas. Lo mismo pasa con los
hay una tendencia de en un 63,2% de que las jefaturas de origen costarricense tengan bajo desarrollo de capital humano. Es decir, este factor no produce pobreza estructural en los de nicaragüense, pero sí lo hace en los de origen costarricense. Y el resto que están en gris, sí tuvieron una afectación en las jefaturas de origen nicaragüense o en los hogares con personas migrantes nicaragüenses. Lo mismo pasa con el de pobreza reciente. Aquí hay una tendencia a hacinamiento. Y vemos que también se repite la edad. También con lo mismo, los hogares costarricenses tienden a ser un poquito mayores a las jefaturas de origen nicaragüense. Y con pobreza crónica, vemos que hay el hacinamiento en el hogar, la edad también entre 35 y 40, el poco acceso a un seguro de salud y la explotación laboral y el empleo independiente informal son factores determinantes de pobreza crónica. Como conclusiones, bueno, este alcance cuantitativo permitió dar un análisis empírico de los datos de la realidad nacional de las personas migrantes nicaragüenses y el uso de la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC como fuente primaria de información permitió hacer un análisis multivariado para alcanzar o cumplir con los objetivos de la investigación. Por otro lado, digamos, como decía al inicio, la utilización de las tipologías, la que fue central, la pobreza por método integrado, permite hacer ese análisis o ese enlace entre la teoría sociológica y los datos empíricos. Finalmente, con esto de la pandemia por COVID, ¿verdad? El contexto que estamos viviendo y el hacinamiento al que nos forzó esta enfermedad, permitió o tuvo un menor impacto en esta investigación el haber usado bases de datos que ya fueron compiladas por una instancia, en este caso el INEC, que no requirió la recolección de datos en el campo. Entonces tuvo un impacto un poco leve la pandemia en mi investigación. Como factores determinantes de pobreza, bueno, como lo decíamos en un inicio, la estructural es una de las que afectaba más. Y en este caso, las variables que tuvieron también como mayor relevancia fueron la zona y las jefaturas femeninas. En cuanto a pobreza crónica, que es la más severa y que también es como el segundo lugar en afectación en hogares migrantes, las variables hacinamiento, el empleo independiente informal fueron cruciales en este tipo de pobreza. Ya vamos a ver por qué. El acceso a un seguro de salud y la explotación laboral fueron cruciales o fueron más bien los factores determinantes de pobreza en cada uno de los tipos, en pobreza por método integrado y también en todos los tipos, o sea, en estructural, reciente y crónica. Es decir, que estos son los factores determinantes de pobreza en población migrante nicaragüense. Y por último, como lo estábamos viendo también, habían unas variables que también eran más bien como impositivas, en caso que más bien afectaban a los hogares costarricenses. Entonces, esto nos dio paradójicamente un resultado de que la mano de obra migrante representa un aporte de mano de obra, bueno, valga la redundancia, más joven y mayor calificada, porque como íbamos viendo, los hogares, las jefaturas de origen costarricense sí eran un poco más longevas que las de origen nicaragüense, que eran más jóvenes. Y también vimos que la variable del capital humano, el desarrollo de capital humano, más bien afectaba a las jefaturas de origen costarricense. Entonces, paradójicamente, las personas migrantes nicaragüenses representan en Costa Rica un aporte de mano de obra calificada y joven. Y eso sería de momento bastante resumido y traté de ir lo más rápido posible. Ahí les agradezco mucho la atención
y los dejo con mi compañera Cintia. Vamos a ver cómo. Muchas gracias, Jason, por todo ese amplio panorama que nos está brindando a nivel metodológico inicialmente sobre el tratamiento que se le pueden dar a los datos disponibles, gratuitos que desarrolla el INEC, pero además por mostrarnos cómo se da esa amplia revisión de lo que serían las condiciones de los hogares costarricenses y nicaragüenses, porque hubo inicialmente esa comparación y luego identificar esas características de la condición económica y el poder categorizar en diferentes niveles las condiciones de pobreza. Y bueno, como Jason nos iba comentando, también tenemos una presentación más. Está a cargo de nuestra compañera Cintia Mora Izaguirre, quien nos estará presentando a nivel general, pues unos avances de un proyecto de investigación que se desarrolló a lo largo de el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades, relacionado con la seguridad en Costa Rica y la participación de población nicaragüense en este rol de trabajo. Muchas gracias, Cintia. Bueno, buenos días y agradezco a los compañeros por todos los aportes que han hecho, porque eso facilita mucho, obviamente, la exposición mía, ¿verdad? Ya han contextualizado y han mencionado algunos elementos que obviamente van a hacer las personas que nos están escuchando van a hacer una conexión muy, muy completa sobre el panorama que presentamos hoy en actividad. Yo voy a hacer una pequeñita reseña, porque bueno, como ustedes vieron, la directora del IDESPO hizo una introducción sobre el programa nuestro, pero ¿verdad? Hay personas que están muy familiarizadas con el programa, otras no tanto, entonces voy a hacer una reseña muy rápida para que el público sepa qué es lo que hemos hecho en el programa y quiénes somos, ¿verdad? Y quiénes estamos ahí también aportando en esta línea. El programa, como la compañera Nelly lo mencionó, es un espacio académico que facilita la elaboración de propuestas de investigación y desarrolla la promoción, sensibilización y fortalecimiento de capacidades entre diversos actores sociales y busca la articulación entre investigación y docencia a través de la generación de alianzas con personas y equipos de investigación ubicados en Costa Rica y en otros países de la región. También hemos realizado diversas investigaciones, por ejemplo, en el 2015 con jóvenes nicaragüenses y dinámicas laborales en fincas piñeras. También hemos trabajado el tema de trata de personas en el 2012 y también 2018 y 2019 con la Universidad Pablo Olavide, ligado al tema de derechos humanos. Y tenemos el curso optativo Las migraciones en Costa Rica, donde, bueno, actualmente la compañera Laura Solís imparte el curso, que es para estudiantes de la Universidad Nacional y que al ser un curso optativo tiene la facilidad de acoger a muchos estudiantes de diversas disciplinas que nos permiten a nosotros como programa dar a conocer no solo esta información, sino también algunas reflexiones e inclusive algunas experiencias dentro de ciertas instituciones. Ahora, bueno, con pandemia es complicado, pero también inclusive desde el arte, ¿verdad? Porque otro de los profesores que impartió el curso fue el compañero Guillermo Acuña. Entonces tenemos ese tipo de labores dentro del programa. Entre las encuestas, porque también hacemos encuestas, ¿verdad? Como es muy propio del IDESPO, ¿verdad? Y de las tareas que realizamos, hemos tenido varias. En el 2015 hicimos dos, una sobre la percepción respecto a la movilidad, otra sobre trata de personas. En el 2017 sobre la percepción de la migración, convivencia e integración. 2018 la percepción de los costarricenses sobre la migración y en el 2019 una sobre la percepción de la seguridad en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, ahora en el 2020 no realizamos obviamente ustedes saben, la coyuntura tan complicada que vivimos de pandemia y bueno, en el 2021 sí vamos a realizar encuesta. Ahora, haciendo una mención sobre lo que nos convoca hoy.
Este trabajo, ¿verdad? Este proyecto de investigación tuvo 2 etapas. Una que fue una encuesta, que de hecho, bueno, los que tengan interés de tener esta información pueden también accesarla en el reservorio, sí, ahí, de la universidad. Y también hicimos una parte en el proyecto de trabajo de campo, ¿verdad? Entonces tuvimos, ¿por qué? Porque a nosotros nos interesaba ver 2 dimensiones. Una, bueno, para que vean, digamos, por ejemplo, una línea de tiempo de lo que hicimos fue que en el 2018 hicimos una encuesta nacional sobre la percepción de la seguridad que nos dio un panorama y nos permitió ver cuál era, ¿verdad?, la percepción que tenían los costarricenses, y ya en el 19 y 20 nos abocamos a trabajar más bien con la población de manera cualitativa, la población que da servicios de seguridad. Pero bueno, vamos poco a poco con los resultados. Nosotros, bueno, como ustedes lo saben, el instituto se distingue por tener una filosofía de trabajo, una modalidad muy transdisciplinaria. Entonces, yo coordino el programa, pero realmente es un trabajo horizontal donde todos colaboran, ¿verdad? Y diría yo que desde los académicos hasta los administrativos, los estudiantes, tienen un papel fundamental en todos estos resultados que ustedes van a ver. Todos son piezas claves que ayudan con un trabajo, diría yo, de mucha calidad, que a veces uno se sorprende, por ejemplo, del gran apoyo que hacen los estudiantes, porque a pesar de no tener aún un título bajo el brazo, tienen un compromiso y una capacidad y una disciplina de ayudar impresionante, ¿verdad? Y los compañeros académicos y administrativos que también nos ayudan en todas las fases, ¿verdad? Para que todos estos productos que ustedes tienen acceso puedan llegar de la mejor manera y de la mayor calidad posible. Ahora voy a comentarles algunos resultados de la encuesta nacional. ¿Por qué? Porque la encuesta nos permitió a nosotros darnos una noción de cuál era, o sea, de dónde en la agenda de los costarricenses, dónde está el tema de seguridad, qué rol juega. Bueno, esta encuesta, como es característico del instituto, se realizó bajo una modalidad telefónica, personas mayores de 18 años, con también a líneas celulares, lo que nos permitió una representación del 97,12% de la población. Y también, bueno, se llamó a personas de Colby, Movistar, Claro. La muestra fue de 1000 personas y se tuvo un margen de error de más o menos 3,1% y un nivel de confianza del 95%. Nosotros le preguntamos a las personas sobre su percepción de que si vive de manera segura en el país. Y entonces, si ustedes verán aquí, casi un 69% nos dijo que no vivían de manera segura en el país. Y también creo que tenemos que mencionar que estos resultados son del 2019. O sea, esto es antes de la pandemia. Sería interesante, ¿verdad? A raíz, por ejemplo, los elementos que vemos en los medios de comunicación, ver cuánto eventualmente ha cambiado esa percepción de la seguridad. Pero en el 2019 estamos hablando que casi un 69% de las personas nos decían, no, yo no me siento segura viviendo en este país. Ok, luego entre las preguntas que hicimos, porque, ¿verdad? Aquí yo nada más les menciono algunas muy pequeñas, ¿verdad? Hay más información en el informe y muchas más preguntas. Luego les dijimos sobre cuáles lugares se sienten más seguros. Si ustedes ven, el barrio, si sumamos entre mucho y algo, es casi un 75% de las personas nos dijeron, no, ahí es donde yo me siento más seguro. Y conforme nos alejamos entre barrio, cantón, provincia y Costa Rica, vemos que esa percepción de la seguridad se aleja. Bueno, también obviamente el tema de sentirme yo segura, como una persona segura que transita en el barrio, es porque yo conozco las dinámicas, ¿verdad?, que se tejen en mi barrio, y entonces sé, no sé, que tal hora es mejor salir, ¿verdad?, que mejor llegar a la parada, que sé dónde está la parada, en fin, algunas dinámicas que hacen que el barrio entonces sea el lugar, independientemente de que en qué estrato social vivo yo y en qué lugar del país, ese es el lugar donde las personas se sienten mucho o algo seguras.
debido, bueno, a esa coyuntura, ¿verdad? Esa situación que nos decían los costarricenses, no, es que yo no me siento seguro y yo si acaso me sentiré un poco seguro en el barrio, les preguntamos que si destinaban un monto para el pago de la seguridad de su vivienda. Bueno, ahí nos damos la sorpresa que solo un 17,2% nos dice que sí destinan una cantidad de dinero al cuidado de su hogar. Ahí vemos, y esto es importante que lo tengan en la memoria, porque vemos que de ese 17% que representaba de esa muestra de 1000 personas, eran entonces 167 que nos dijeron que sí. Bueno, 46, casi la mitad de ese porcentaje nos decía que lo que aportan es una cuota cada vecino para el cuidado de la calle o el barrio, ¿verdad? Y bueno, ahí ya luego se decanta en otras formas de destinar dinero para el barrio, ¿verdad? En algunas inclusive, si ustedes verán, está también las cámaras, la cuota del condominio, también el pago a una empresa de seguridad privada, que ese sí es muchísimo más bajo, ¿verdad? Porque vean que ahí dice empresa de seguridad privada, o sea, ya es una dimensión diferente. Y también les preguntamos, bueno, si ustedes le pagan a esa persona entonces es un guardia de seguridad privado, ¿verdad? O es un guachimán. Bueno, 53% nos dijeron que era un guachimán a quien le pagaban ese cuidado de la casa, ¿verdad? Del barrio. Y le dijimos que qué nacionalidad percibía de ese guachimán o ese guarda, ¿verdad? Ellos nos dijeron del guachimán específicamente, que ellos percibían que era nicaragüense. En esto es importante decir que fue una pregunta abierta, entonces ellos nos podían decir, no sé si era salvadoreño, panameño, ¿verdad? Era una pregunta abierta, pero las respuestas que recibimos fue que casi en una quinta parte nos decían, no, yo percibo que el guachimán de mi barrio es nicaragüense. Ahora, ligando estos resultados a la investigación que hicimos sobre personas trabajadoras migrantes nicaragüenses en el sector de la seguridad privada informal, tenemos que tener claro algunas cosas. Es que nosotros como equipo investigador entendimos como sector informal. Bueno, es aquel conjunto de empresas, trabajadores o actividades económicas emergidas en centros urbanos como resultado de la incapacidad de la industria moderna para absorber nuevos efectivos y se sitúan fuera del marco legal. Ese signo de pregunta es una comilla. Y bueno, con estos autores que nos aportan ese concepto. Y por otro lado tenemos a Arias para definir qué vamos a entender nosotros como equipo de investigación, qué es seguridad privada, como una forma de prevención situacional que busca básicamente inhibir y disuadir pequeños delitos o incivilidades a los que la policía no tiene posibilidad de atender ante la sobredemanda proveniente de la delincuencia violenta o grave, ¿verdad? Y entonces, como ven, estos conceptos definitivamente nos dejan claro cuál fue, y los compañeros se refirieron a qué íbamos a entender nosotros por migración, ¿verdad? Y aquí también saben que en este caso específico nos referimos a la población migrante, entonces, bueno, aquí hay algunos conceptos para tener eso claro. Luego, en la parte metodológica, lo que nosotros, como ya lo mencioné, hicimos una parte que quisimos conocer la voz de los costarricenses en general, y luego otra parte cualitativa, que fue el proyecto, que se enfocó a trabajar, a conocer, ¿verdad? Esa voz de 50 nicaragüenses, hombres nicaragüenses que trabajaban en la seguridad privada informal. Este fue un estudio de carácter exploratorio, cualitativo, con una muestra de 50 entrevistas que se llevó a cabo en diciembre del 2019, lo que, bueno, nos permitió entonces salir en condiciones, diríamos ahora, de normalidad, ¿verdad? Sin ningún protocolo y demás, y salimos a campo 8 personas. Las entrevistas fueron un instrumento semiestructurado de 66 preguntas, que, bueno, dependiendo de cuán conversador o cuán reservada fuera la persona, se duraba en la aplicación entre 30 y 60 minutos. La mayoría de los inmigrantes estaban en condición irregular, entonces realmente fue una minoría que dejó que lo grabáramos. Y las zonas visitadas fueron Alajuela, Heredia, Pavas, Sabana, Zapote, Curridabat y San Francisco de los Ríos, en barrios de clase media y media alta. Y es importante también mencionar que cumplimos con toda la rigurosidad que la ley nos solicita cuando hacemos trabajo de investigación,
y entonces todas las, ¿verdad? El consentimiento informado y todo lo demás fue amparado con la ley reguladora de la investigación bioética 9234. Aquí unas características que no me voy a demorar mucho porque realmente coinciden con lo que los compañeros dijeron, porque vean que aunque la muestra nuestra es pequeña, o sea, se enmarca en este contexto social que los compañeros anteriores a mí hicieron resaltar. Es que, bueno, vean, fueron hombres lo que nosotros entrevistamos y la mayoría, 22 de ellos eran entre 18 y 34 años, ¿verdad? Esto coincide con los que especialmente Jason mencionaba, ¿verdad? También a su momento de la salida de Nicaragua, 33 de ellos tenían entre 18 y 34 años, ¿verdad? Hombres jóvenes, productivos y demás. Y sobre la formación educativa, vemos que 21 de ellos tenían la primaria completa, pero también nos encontramos casos como 3 universitarios y también personas sin formación, como fue 9 casos. Sobre las características en cuanto al estado civil, vemos que habían 20 solteros y también, y bueno, habían también en unión libre, casados y demás, pero bueno, nos llama la atención que eran 20 hombres solteros, pero claro, eso no quiere decir que viven solos, ¿verdad? De los 50 personas entrevistadas, solamente 5 vivían solos, el resto conviven con una o más personas. Vean que coincide con la lectura que hace el compañero Jason de esos núcleos familiares, ¿verdad? Que no necesariamente es el papá, la mamá y los chiquitos, ¿verdad? Sino que son, ¿verdad? Se unen diferentes personas y también 12 son el único sustento del hogar. 39 inclusive envían remesas a Nicaragua y bueno, hagamos ahí, diría yo, la matemática de, ¿verdad? Si vemos que solamente 5 viven solos y 12 además son el único sustento y 39 inclusive envían remesas a Nicaragua, bueno, veamos los salarios que ellos devengan, los salarios que las personas que nos colaboraron nos dijeron, 21 personas nos dijeron que ganaban entre 150 y 250,000 y 18 de ellos nos dijeron que ganaban entre 250,000 y 250 y 350,000, digamos. Pero llama la atención que, por ejemplo, 8 de ellos nos dijeron que ganaban de 150,000 para abajo, ¿verdad? Entonces ahí diríamos que coincide obviamente con algunos elementos de los que Jason en su investigación mencionó anteriormente. Algunos principales hallazgos. Aquí yo, bueno, voy a mencionar algunos, no los voy a leer todos porque ahí ustedes tienen información, el que quiere también nos la puede solicitar como programa o también tomar el pantallazo si considera adecuado, pero cuando les preguntamos a ellos del principal motivo, 37 nos dijeron que migraron porque querían tener un mejor trabajo. Y de ellos tenían, ¿verdad? El motivo fue migrar por buscar un mejor trabajo, pero 17 nos dijeron porque es que su esperanza era tener una mejor vida, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un mejor trabajo, ¿verdad? Ellos 17 nos dijeron, la esperanza era porque su vida iba a cambiar y iban a tener entonces un acceso a una mejor calidad de vida. También estas personas, 37 de ellas migraron solas, y el resto migraron con algunos otros familiares, compañeros y demás personas, pero bueno, llama la atención que 37 de ellos hicieron el proceso, ¿verdad? El viaje de Nicaragua hacia Costa Rica en solitario. Solo 16 de ellos tenían una opción de trabajo al llegar a Costa Rica. Y también por medio de recomendaciones de algún conocido, amigo o familiar, 40 de ellos fue que obtuvieron el trabajo. Esto se liga, por ejemplo, a lo que nos mencionaba Isaac anteriormente, de cómo esa migración, ¿verdad?, se empieza a evidenciar de manera histórica. O sea, nosotros, ¿verdad?, el hecho que la población nicaragüense tenga un papel tan fundamental en procesos productivos es porque hay una historia detrás. Entonces, aquí, bueno, se refleja obviamente cuando vemos que, bueno, 16 de ellos ya tenían una opción, quiere decir que 34 vinieron a ver, ¿verdad?, cómo se ubicaban en el campo laboral, pero 40 de ellos lo logran gracias a recomendaciones de familiares y amigos, ¿verdad? Esas redes de apoyo, redes sociales
bueno, en aquellos tiempos se llamaban redes sociales, ahora se llaman redes de apoyo, de que les permiten a esos nicaragüenses ubicarse. 19 antes de ser guardas estuvieron en obras de construcción, y, ¿verdad? Y esto lo ligamos también a algunos, y por ejemplo, investigaciones que ha hecho el compañero Abelardo Morales, Sandoval y demás, de esos estratos laborales en los que ellos se ubican. Y sobre la estabilidad laboral, llama la atención que 20 de ellos tenían entre 1 y 5 años de trabajar como guachimanes, y también 12 personas de ellos tenían entre 12 y 24 años de trabajar como guarda de seguridad. Entre las condiciones laborales, 40 tenían compañeros de trabajo también de origen nicaragüense. Si vemos, coincide mucho con, por ejemplo, la percepción que nos decían los costarricenses sobre el guachimán del barrio, ¿verdad? Y entonces 40 de ellos nos dijeron que sí, tenían un compañero de origen nicaragüense, pero también vemos que habían 10 que no tenían compañeros de, ¿verdad? O sea, se diría uno popularmente, se la jugaban solos cuidando el barrio. Y casi la mitad de estas personas, 23, trabajan los 7 días de la semana, seguidos por los que trabajaban 6 días a la semana, que eran 15 personas. 37 de ellos trabajan jornadas de 12 horas, inclusive hubo 3 casos que reportaron trabajar más de 13 horas, y 10 tienen jornadas entre 8 y 11 horas al día, 23 tienen un derecho a un receso durante la jornada. También les mencionamos que cómo, ¿verdad? Les consultamos sobre cómo hacían ellos para trasladarse de su vivienda al lugar de trabajo, y 26 nos dijeron que lo hacían por su propia cuenta, ¿verdad? No había, digamos, nadie que, no sé, alguien que les hiciera ride, que decimos popularmente, o, ¿verdad? Ellos lo hacían por su propia cuenta. Y también 26 dijeron que duraban más o menos 20 minutos en trasladarse a su lugar de trabajo, y 21 de ellos, el medio más popular para llegar a su trabajo era la bicicleta. Entre otros elementos fue que 29 no utilizaban ningún distintivo de su trabajo, inclusive algunos nos dijeron que, 9 de ellos nos dijeron que ellos lo tuvieron que adquirir, lo que tenían lo adquirieron por cuenta propia, ¿verdad? Diría yo, por sacar una parte de su salario para comprar algún distintivo y demás, pero en general fueron pocos, ¿verdad? Los que usaron distintivo. También adicionalmente cabe destacar que 35 de estas personas no cuentan con un equipo de protección especial, y, ¿verdad? Los que sí contaban con algo eran 15, y entre estos habían 11 que tenían un blackjack, y el resto lo que tenían era un cinturón, una capa, un chaleco reflectivo, ¿verdad? Porque también cuando nosotros les consultábamos sobre equipo de protección, no necesariamente quiere decir que sea armas ni demás, sino que puede ser, ¿verdad? La capa, ¿verdad? Algunos elementos de esa naturaleza. Y también vemos, bueno, 15 nos dijeron que tenían algún medio de comunicación, como el teléfono, el radio, el walkie-talkie, y en temas de casetilla, 49 de ellos tenían una casetilla para resguardarse, o sea, había uno que no tenía nada. También 40 tenían acceso a agua potable, 36 tenían un lugar para calentar comida y alimentarse, 32 tiene una televisión o un radio, 30 casetillas cuentan con un servicio sanitario, o sea, 20 no tenían dónde hacer sus necesidades, y también 20 tienen algún implemento para protegerse del sol, ¿verdad? Entonces, gorra, mangas o gafas oscuras para protegerse del sol y de ¿verdad? De los climas tan a veces complejos que ellos les toca enfrentar en esas 12 horas de trabajo. También nos dimos a la tarea de preguntar sobre algunos derechos, ¿verdad? Sobre la percepción y demás, y ellos en el tema de la relación laboral, la mayoría, 29, fueron contratados por un grupo de vecinos. Y bueno, insisto nuevamente, vean que coincide con lo de la encuesta nacional, que nos decían que un porcentaje de esa gente que destina un recurso para contratar seguridad era por medio, ¿verdad? De pagarle a un señor que cuidara la calle. También 15 tienen que ir cobrando puerta por puerta, ¿verdad? Y 14 lo reciben directamente de un representante quien se encarga de recoger la cuota vecinal para la seguridad.
También 6 de los 50 guardias de seguridad indica tener un seguro de salud por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y si hacemos la matemática, quiere decir que 44 no tenían. Pero vean que una persona dijo que no sabía quién se encargaba de pagar el seguro. Y entonces podríamos decir que obviamente esta persona de fijo nadie le pagaba el seguro, o sea, no tenía seguro. Lo que pasa es que recuerde que cuando nosotros como investigadores hacemos trabajo cualitativo, toda esta información es válida y digamos esta persona que nos dice, ni yo no sé quién me lo paga, ¿verdad? Para nosotros es información valiosa. Nosotros podemos entender que lo más seguro es que nadie se lo paga porque no creemos que haya por ahí una alma caritativa que le pague a este señor esa cuota, pero toda esa información nos permite a nosotros como investigadores llegar a ciertas conclusiones que, bueno, pronto les mencionaré. También 35 indicaron que sí reciben aguinaldo, eso, ¿verdad? Indica también una cultura institucional que quizás en este caso no está institucionalizada, pero sí mentalmente en el imaginario político costarricense el tema del aguinaldo juega un rol, a pesar de que vemos que estas relaciones de trabajo son informales, pero bueno, 35 de ellos sí recibían aguinaldo y bueno, algunos recibían alimentación por parte de vecinos y 16 tenían derecho a vacaciones y bueno, ahí algunos otros elementos para no alargarme mucho. Sobre las percepciones del entorno laboral, 26 consideraron que era justo el salario que recibe producto de su trabajo. También cuando les preguntamos cómo se sentía en su trabajo actual, 31 de estas personas nos dijeron que se sentían cómodas y 39 de estas personas afirman que de su salario puede enviar remesas hacia Nicaragua. Más de la mitad, 26, considera en buenas condiciones el espacio físico donde labora. Entonces aquí vemos también una conceptualización de cómo ese trabajo informal en que ellos se ubican tiene una percepción, diría yo, que contrasta, por ejemplo, con la percepción que nosotros tenemos también desde la cultura política laboral que en general se construye en Costa Rica. Algunas de las principales discusiones y conclusiones que llegamos es que es evidente la vulnerabilidad laboral en términos de seguridad social, ¿verdad? Ahora que yo les comenté sobre el tema de los seguros, también de las condiciones en que ellos trabajan, entonces es evidente esa vulnerabilidad. También son las diferencias en temas de salubridad por las condiciones de sus espacios eran evidentes. Nosotros, ¿verdad? Así como vimos casetillas de guarda que efectivamente, y ahora les voy a compartir algunas infografías, tenían, por ejemplo, esos baños químicos a la par, y algunas que inclusive de verdad tenían hasta condiciones relativamente cómodas, podríamos decir. Hubo, ¿verdad?, algunos que tenían literalmente casetillas en que diría yo que si se sentaban quedaban apretados, ¿verdad?, dentro de la casetilla. Entonces hay unas condiciones de salubridad de espacio que son complejas, también que carecen de conocimiento de sus derechos laborales. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de los salarios, con el tema del seguro, con el tema de las condiciones también de infraestructura, con el tema también del equipo que ellos tienen que tener acceso para brindar ese trabajo. Entonces carecen de conocimiento sobre el tema de los derechos laborales, que independientemente de su condición migratoria, regular o irregular, es un derecho como trabajador que se tiene. También la satisfacción que tienen sobre su trabajo demuestra la necesidad de capacitar a ese sector para instruirlos en materia de derechos sociolaborales, que eso sí creo que digamos es un elemento clave en el que, por ejemplo, el programa, esta investigación la llevó al Foro de Población Migrante, donde hay muchas organizaciones y donde hicimos mención de que era importante que las organizaciones que trabajan con migrantes vean a ver de qué manera se acercan a esta población que trabaja en el sector privado de seguridad informal, porque sí necesitan hacer una conciencia sobre
cuáles esas dinámicas laborales que ellos tienen derecho. Urge un trabajo desde el Ministerio de Trabajo con este sector y con el sector patronal, pues las características vistas se podrían intuir que los grupos de vecinos no comprenden a cabalidad sus responsabilidades como patronos de estas personas. Y bueno, lo vimos en el tema de las cuotas y de pasar por puerto. O sea, los patronos en este país que contratan un guachimán no entienden que lo que están teniendo es una responsabilidad laboral, y a eso el Ministerio de Trabajo debería de entrarle de alguna manera a regularla. También se puede intuir que los salarios de ese sector no cumplen con el mínimo para este tipo de trabajo, pues según lo que estipula la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo en el año 2020, la cual indica que una persona que brinda un servicio de seguridad privada debería de vengar un salario de 341,000 colones, ¿verdad? Y vemos que más bien la mayoría era de ese salario para abajo. Quedan muchos desafíos de investigación que podrían asumirse en alianzas estratégicas, como les mencionaba. También hay que trabajar con organizaciones de la sociedad civil, hay que también investigar, validar ciertos productos y demás, que entonces sí hace que este trabajo, como les mencioné al inicio, fue un trabajo muy exploratorio, porque es un campo que se ha estudiado mínimamente en Costa Rica. Y bueno, aquí les quiero compartir algunas rápidas infografías que también fueron parte de los productos que llevó a cabo el proyecto, donde la compañera Mónica Calderón nos hizo estas infografías con algunos de los extractos que algunas personas que entrevistamos nos permitieron grabar y entonces transcribir. Y por ejemplo, aquí le preguntamos nosotros: ¿actualmente el sueldo o pago que recibe por su trabajo lo considera justo? El señor nos dice: no, obviamente no. ¿Por qué razón? Porque no cumplo con las tareas de mi hogar, o sea, los gastos básicos. Aquí vemos que conecta totalmente, por ejemplo, con lo que el compañero Jason mencionó anterior a la exposición mía. También aquí le preguntamos: para las diferentes labores diarias que realiza en el trabajo, ¿le dan algún tipo de equipo o protección especial a usted? No. ¿Debe usted traer algo porque sus patronos no se lo dan? Tal vez botas, capa. No, nada, todo tengo que comprarlo yo. Todo tiene que traerlo. Todo lo que debo tener, todo lo que debo tener es con mi plata, ¿verdad? Entonces, y este fue un guarda nicaragüense de 75 años. Y finalmente, esta expresión que nos dijo también otro guarda de 51 años, que nos dijo: equipo solamente esta babosadita, digamos, los tubitos, esa es la defensa nada más. Y bueno, por mi parte, permítame un momentito, por mi parte eso era todo. Yo agradezco la atención, y también felicito, ¿verdad?, a los compañeros que me antecedieron, porque facilitan mucho mi exposición al poder contextualizar cuáles son algunos de los desafíos, ¿verdad? Y aspectos históricos, económicos, socioeconómicos y demás que tiene la población migrante nicaragüense en este país. Entonces, eso sería de mi parte y estoy abierta a dudas y comentarios. Muchas gracias a Cintia por su presentación. Nos da cuenta de verdad de una llamada de atención que debemos tener acerca de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector de seguridad, y cómo indirectamente en muchos de los casos los barrios, las comunidades se convierten en patronos, pero sin necesariamente respetar estos derechos sociolaborales. Bueno, ahora estaríamos pasando a lo que sería la sección de preguntas y comentarios. Entonces, tenemos ya algunas preguntas desde el chat que nos han realizado inicialmente vía redes sociales y también a través de Zoom. Entonces, voy a empezar con las primeras preguntas. En este caso, tenemos una pregunta para Jason. Esta igual nos viene desde Facebook y se señala lo siguiente: durante su exposición, usted dijo que la mayoría de la pobreza estructural de la población migrante nicaragüense se está encontrando como hallazgo en la zona urbana. Entonces, a raíz de esto, bueno, ¿tiene localizado en qué provincias y en qué cantones en específico, o hay algunas zonas en las que se identifica que esto se está dando de mayor manera? No, la respuesta es no, no tengo identificado provincias porque el análisis, como ustedes lo vieron, las tablas son bastante extensas
y separar las zonas urbanas y rurales ya por provincia o algo así me hacía demasiado extenuante el análisis. Entonces no tengo exacto en qué provincia, cantón, distrito se podría hacer, pero es un análisis muy extenso. Y no, solamente la diferenciación de que sí hay excluidos urbanos, como decía Alejandro Portes, y que afectan en mayor cuantía a los hogares de personas migrantes nicaragüenses. Y principalmente en el tema de la pobreza estructural. Bueno, muchas gracias a Jason. Tenemos otra pregunta. Esta igual viene desde redes sociales de Carlos Vargas para Isaac Rodríguez. ¿Considera que el abordaje de los medios de comunicación sobre la población migrante es consecuencia de la necesidad comercial para lograr información o bien trasciende a otros factores más? Es de ambos. De hecho, por ahí va la discusión y lo que voy encontrando en mi tesis. Porque, bueno, tenemos ese espacio geográfico que es Cutris de San Carlos con una problemática que es la extracción ilícita de oro, pero también a partir de la información que se va gestando, pues trasciende los sentimientos de, de una persona hacia otra, o de un grupo o un colectivo hacia otro, ¿verdad? Entonces, tenemos por un lado la necesidad del periodista de estar trabajando y generando ingresos, ¿verdad? Para mantenerse en ese mercado laboral, que sea de forma consciente o inconsciente, está siempre generando una sección dedicada hacia este estereotipo sobre el migrante como una persona que viene a robar, que viene a contaminar, que viene a matar incluso. Entonces, por ese lado también se está ignorando todas las condiciones que llevaron a esas personas, ¿verdad? A llegar a una situación, ya sea de empobrecimiento, de condiciones de desigualdad de todo tipo. Y pues sí, va más allá de solo el mercado, ¿verdad? O sea, es como entender toda esa cuestión global que envuelve tanto la cuestión tecnológica de la información y la comunicación con la problemática que está ocurriendo en el proyecto minero Cruzitas. Bueno, tenemos una pregunta nueva que está por acá vía Zoom. La pregunta viene de José Adrián Umaña. Esta es dirigida a Cintia Mora y Sequeire. Y la pregunta dice, en el transcurso de la investigación, ¿en algún momento se consideró poder aplicar los instrumentos de recolección a mujeres migrantes? Le pregunto porque sería interesante en otros estudios poder comprender los retos que enfrentan algunas migrantes en el país, como por ejemplo la realización de las labores de cuidado, lidiar con problemáticas como la xenofobia e incluso el machismo. Ahí, bueno, el tema es que cuando nosotros nos planteamos el proyecto de investigación, el objetivo específico eran hombres nicaragüenses. Entonces, inclusive cuando salimos a campo nos encontramos también hombres costarricenses que hacían servicios de seguridad privada. Entonces, una vez que sabíamos que eran costarricenses, los teníamos que excluir porque realmente nuestro objetivo era hombres nicaragüenses. Pero también, y por ello, y sí sería, digamos, he de decirte que en el camino, ¿verdad?, del trabajo de campo, no nos encontramos nunca ninguna mujer que trabajara en seguridad. Y lo digo también porque ya ahora cada vez es más propio ver en las empresas de seguridad privada formales que contratan mujeres, ¿verdad? Y ya vemos algunas mujeres con el uniforme, armas y demás haciendo servicios de seguridad, pero en general en los barrios la experiencia nuestra fue que no encontramos mujeres nicaragüenses que cuidaran barrios. Sin embargo, sí escuchamos, aunque no lo vimos, sí escuchamos por ahí que alguno de los entrevistados nos mencionó algo al respecto, pero nosotros en el momento de aplicarla no encontramos ninguna. Sobre el tema de las mujeres, sí sería interesantísimo hacer una investigación en esta línea donde podría evidenciarse efectivamente, por ejemplo, el tema del uso del tiempo también. Yo diría que en pandemia a todas las personas se les ha
hecho más complejas las cargas, ¿verdad? De económicas, laborales y demás. Entonces sí sería interesante que nosotros como programa plantearnos un instrumento para hacer esa medición de cuál es la percepción, ¿verdad? Sobre su concepción de trabajo y de cuidado que tienen las mujeres nicaragüenses que, bueno, que tanto le aportan al país, por ejemplo, en el tema del trabajo doméstico remunerado, ¿verdad? Que es realmente importante ellas como participantes en ese espacio laboral. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, muchas gracias a las personas que han participado a través de las preguntas vía redes sociales o vía Zoom. Tenemos algunas otras preguntas adicionales, pero creo que por cuestión de tiempo vamos a estar tratando de llevar al cierre de este coloquio. A nivel general, me parece que es muy importante el poder identificar estos esfuerzos de investigación. Toda investigación es valiosa, toda información nos va a generar nuevos datos, nuevas preguntas y conocimiento. En relación con esto, hemos visto 3 casos en específico, un caso que está en construcción, en un proceso inicial de su investigación, como lo es el de José Isaac Rodríguez, que viene a dar un aporte desde su rol como estudiante con trabajo final de graduación. Hemos visto también el caso que nos muestra Jason Hernández, que refleja ya una investigación en su etapa de próxima conclusión bastante satisfactoria, que nos da un llamado también a comprender cómo se da esta realidad en estos hogares y por qué esta información puede ser de relevancia para la toma de decisiones en política pública, para el respeto y las condiciones dignas de vida de esta población. Y finalmente también hemos visto el caso que nos presenta la coordinadora del programa Migraciones, Cintia Mora, que refleja una realidad muy clara que quizás se esconde tras esa noción de seguridad que enmarca una necesidad de vigilancia, de prestar atención, pero que no de esa forma respeta el derecho de las personas trabajadoras migrantes. Entonces, los 3 casos me parecen sumamente valiosos. También da cuenta de los esfuerzos que se pueden realizar en investigación respecto a este tema, que es las migraciones en Costa Rica, y cómo además se abren nuevas preguntas de investigación. Ya lo vimos a través de la participación de las personas que nos estaban observando y que enviaron sus consultas, que surgen temas que quizás no fueron abordados en estas investigaciones, pero que nos dan cuenta de nuevas opciones de ampliar las investigaciones futuras que se realicen en Costa Rica. Les agradecemos mucho el haberse conectado, su presencia en redes sociales, y concluimos con este coloquio en el marco del 45 aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.